¿Qué tal amigos? Como parte del curso Teoría de la Información, vamos a tratar en esta oportunidad sobre el decodificador de Viterbi. La agenda será una breve introducción, luego pasaremos a definir un diagrama de estados, a continuación explicaremos el diagrama de Trellis, cuarto, explicaremos lo que es una distancia de Hamming, para luego explicar más a fondo el algoritmo de Viterbi, cerrando con un ejemplo del mismo. ¿Pero qué es un decodificador? Bueno, como sabemos, durante la codificación de canal se agregan bits de paridad al mensaje a transmitir, con el objetivo de detectar y corregir errores en la etapa de recepción. Es en esta etapa donde entra a tallar el decodificador de Viterbi, que como se detallará más adelante, nos permite detectar y corregir más de un error en recepción. Este es uno de los algoritmos más usados para la decodificación óptima de las secuencias que son generadas por los codificadores convolucionales. Este decodificador fue propuesto por el ingeniero electrónico italiano Andrew Viterbi. Su algoritmo hace uso de máquinas de estado y distancias de Hamming. Asimismo, estudiaremos el diagrama de Trellis o enrejado que nos permite observar cómo trabaja el algoritmo de Viterbi de una forma relativamente sencilla. ¿Pero qué son las máquinas de estado? Bueno, una máquina de estado es un sistema secuencial con un conjunto de estados en el que las salidas no dependen únicamente de las señales de entrada actuales, sino también de las anteriores. Las entradas determinan para cada instante un estado para la máquina, de tal forma que la salida depende únicamente del estado y las entradas actuales. Un caso particular son las máquinas de estados finitos, que son aquellas en que el conjunto de estados que tomará la máquina es finito. Por último, la representación de una máquina de estados se realiza mediante un diagrama de estados. Tenemos el siguiente ejemplo de un codificador básico, para el cual los parámetros principales son el número de registro, que para el ejemplo son 3, y que como se ve están rellenos. En este instante, por un 1, el primer registro, que es un registro de tránsito, y que es el que acaba de entrar, y luego los otros dos por ceros, que son los registros de memoria. Otro parámetro de entrada es el número de bits de entrada, que para el ejemplo, como ya vimos, es un 1, y que puede tomar, un 1 o un 0. Por último, tenemos el número de bits de salida, que para nuestro ejemplo son 3. Bueno, tenemos que para el ejemplo, al recibir un 1 a la entrada, vemos que la salida es la misma, entonces tendremos un 1. Para la segunda salida se tiene una suma OR exclusiva entre el primer registro y el tercero. Al ser diferentes, los bits da 1. Para la tercera salida se aprecia una suma exclusiva entre los tres registros, lo cual nos da 1 también. En esta tabla se puede apreciar todas las posibles salidas que puede tener nuestra máquina de estados, donde R1 representa todos los posibles bits de entrada que son únicamente 0 o 1. Y R2 y R3 son los registros de memoria y ambos conforman todos los posibles estados que puede tomar la máquina. Veamos un ejemplo. Tenemos que entra a R1 un bit 1 y se tiene el estado 0,1. Entonces, según las operaciones, se tiene que S1 es 1. S2 es 1 más 1. Como es un OR exclusivo, se tiene 0 a la salida. Finalmente, S3 resulta de la suma exclusiva de 1 más 0, que da 1,
y luego este 1 más 1 exclusivo, al ser los mismos, da 0. Se tiene a la salida 1, 0, 0. Como se explicó en la lámina anterior, se tiene para el ejemplo dos registros de memoria, por lo que los posibles estados que los toma son R2 y R3 son 4, que son todas las configuraciones resultantes para 2 bits. Si le asignamos una letra a cada estado, se puede observar que efectivamente en la tabla son 4 todos los estados que puede tomar nuestro codificador, dado que se repiten. Veamos el diagrama de estados del ejemplo anterior. Por ejemplo, si tenemos el estado 00 y tenemos un bit de entrada 0, tenemos que la salida resulta 000. Por el contrario, si tenemos que al estado 00 le llega un bit de entrada 1, el estado 00, bit de entrada 1, vemos que la salida será 111. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa con el estado 11? Si tenemos a la entrada un 0, de la entrada, de la tabla, vemos que nuestra salida será 010. Si estando en el estado 11 llega un bit de entrada 1, tendremos una salida resultante 101. Diagrama de Trellis. El árbol de Trellis se basa en los estados del codificador y en sus posibles caminos. De cada nodo parten ramas hacia los nodos siguientes, permitiendo representar de forma lineal la secuencia de los eventos. El único inconveniente es que luce algo desordenado. En base al código convolucional que hemos visto, vamos a explicar el diagrama de Trellis. Entonces, tenemos 4 estados: el estado A00, el estado B01, el estado C10 y el estado D11. En el diagrama de Trellis, si ingresa un bit 1, la trayectoria se pintará con líneas punteadas. Si en caso contrario el bit de entrada es 0, la trayectoria se pintará con líneas continuas. En este ejemplo, el estado inicial será el estado A00 y las trayectorias se pintarán de izquierda a derecha. Cada transición de tiempo indicará el ingreso de un nuevo bit. Aquí tenemos el diagrama de Trellis, donde en el eje X tenemos las transiciones de tiempo. En cada transición de tiempo ingresa un nuevo bit. En el eje Y tenemos los estados. Aquí, por ejemplo, en T0, en el estado 00, si ingresa un bit 1, el siguiente estado es el 10 y la trayectoria se pinta con líneas punteadas. Si en caso contrario el bit de entrada es 0, el siguiente estado se mantiene en 00 y la trayectoria se dibuja con una línea continua. A modo de recordatorio, este es el código convolucional que utilizaremos para explicar el diagrama de Trellis. R2 y R3 son los estados, R1 es el bit de entrada, S1, S2 y S3 son los bits de salida. Como la secuencia de bits van de izquierda a derecha, en cada transición de tiempo, R1 y R2 pasarían al nuevo estado R2 y R3 y se tendrían diferentes bits de salidas en S1, S2 y S3. Entonces, en el diagrama de Trellis, en base hacia el bit de entrada de 0,1, iremos viendo cómo en cada tiempo se tendrán diferentes opciones en las trayectorias.
Entonces aquí, empezando en T0 en el estado 00, si el bit de entrada es 1, el siguiente estado es el 10 y los bits de salida son 111. Si en caso contrario el bit de entrada es 0, el siguiente estado se mantiene en 00 y los bits de salida son 000. En T1 para el estado 10, si ingresa un bit 1, el siguiente estado es el 11 y los bits de salida son el 110. En caso contrario, si en el estado 10 el bit de entrada es 0, el siguiente estado es el 01 y los bits de salida son el 001. Para el otro caso, en T1 para el estado 00, si el bit de entrada es 1, el siguiente estado es 10 y los bits de salida son 111. Si en caso contrario el bit de entrada es 0, el estado se mantiene en 00 y los bits de salida son 000. De esta manera, en cada transición, dependiendo de si el bit de entrada es 01, las trayectorias irán a los diferentes estados y se dibujarán con líneas punteadas o líneas continuas. Distancia de Hamming. Se define como el número de bits que tienen que cambiarse para transformar una palabra de código válida en otra palabra de código válida. Si dos palabras de código difieren en una distancia d, se necesitan d errores para convertir una en la otra. Cuanto mayor sea esta diferencia o distancia de Hamming, menor es la posibilidad de que un código válido se transforme en otro código válido por una serie de errores. Aquí, por ejemplo, en estas dos secuencias de bits, el tercer y quinto bit difieren, por lo que la distancia de Hamming es 2. En estas dos secuencias de números, el segundo, tercer y quinto número difieren, por lo que la distancia de Hamming es 3. En estas dos palabras, la primera, tercera y última letra difieren, por lo que la distancia de Hamming es 3. El algoritmo de Viterbi. Este algoritmo se utiliza para decodificar en la parte de la recepción. Tiene la fortaleza en su capacidad de corregir errores y decodificar más de un error. El decodificador es también una máquina de estados similar al codificador, con la misma correspondencia de estados y transiciones. Se basa en el diagrama de Trellis, incluyendo todas las posibles rutas y combinaciones, para finalmente, con la distancia de Hamming de todas las posibles rutas, toma la de menor peso o menor distancia de Hamming. Aplicaciones del algoritmo de Viterbi. Se utiliza en telefonía celular GSM y CDMA en conjunto con códigos convolucionales, módems de líneas conmutadas o conexiones dial-up, en satélites, comunicaciones espaciales, redes inalámbricas IEEE 802.11, en el reconocimiento del habla, en síntesis del habla, en la lingüística computacional y en la bioinformática. Todos estos sistemas tienen una alta sensibilidad al error, y debido a que el algoritmo de Viterbi puede corregir varios errores de manera eficiente, se puede utilizar en estos sistemas para mejorar la recepción de la información. Bien, continuando con la exposición, ahora me ha tocado exponer sobre lo que es el algoritmo de Viterbi. De una vez ya haber escuchado a mi compañero Israel hablarnos sobre el concepto de lo que es el algoritmo de Viterbi, vamos a centrarnos ahorita en un ejemplo de dónde se aplica el algoritmo de Viterbi. Como bien sabemos, el algoritmo de Viterbi es el algoritmo que nos va a permitir corregir los posibles bits que lleguen con error, ¿no? Para diferentes tipos de sistemas que son sumamente sensibles. Entonces, partiendo como referencia a eso, nuestro algoritmo de Viterbi se basa básicamente en dos procesos ya mencionados. Tiene como base lo que es el diagrama de Trellis y además tiene como base lo que es la distancia de Hamming. Hay que tener en cuenta estos dos conceptos para poder determinar cómo vamos a desarrollar nuestro diagrama de Trellis y además cuál es la menor ruta que vamos a tomar en nuestra distancia de Hamming y así poder identificar cuáles son los errores y los bits que tenemos que corregir. Entonces, sin más preámbulos, entremos en el ejemplo.
Tenemos un ejemplo en el cual nos dan los datos que se están enviando, que es el dato 11001011. Hay que recordar que los datos se van a leer de derecha a izquierda. Entonces, también obtenemos los estados presentes. Para cuando tenemos el dato 1, va a ser 10. Nos envía otro dato, nos vamos a pasarnos al otro estado que es 11. Estos estados presentes se basan básicamente a través de lo que es el diagrama de Trellis. Vamos a verlo de forma mucho más clara, ¿no? Cómo obtenemos estos estados presentes. Además de ellos, tenemos lo que es el codificado, lo que se recibe, y lo que estamos agregando, lo que es en el ejemplo. En vez de obtener este codificado, vamos a tener un codificado diferente, pero manifestando 3 errores, los cuales nos van a poder definir a través del diagrama, a través del algoritmo de Viterbi. Vamos a poder identificar qué errores vamos a tener que cambiar, ¿no? Entonces, al costado tenemos lo que es nuestro diagrama de estado. Otro concepto que debemos de tener en cuenta para poder entender cómo trabaja el algoritmo de Viterbi, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todas estas pequeñas referencias, damos inicio a nuestro ejemplo. Muy bien. Hay que tener en cuenta que para poder desarrollar lo que es el diagrama de Trellis, hay que estructurarlo de la siguiente forma. En la parte de lo que es el eje Y van a estar todos los estados posibles combinados en este ejemplo, y en la parte de lo que es el eje X van a estar todas las transiciones de tiempo. Tenemos 8 transiciones de tiempo. De acá a acá es una transición T1, T2, T3 y así sucesivamente, ¿no? Y esto representa lo que son los estados. Entonces, partiendo del estado 00, si nosotros al estado 00 le enviamos un bit 0, él va a obtener como salida lo que es 00. Si al estado 00 nosotros le enviamos lo que es un bit 1, su salida va a ser 11. Pero ya no estaremos en el estado 00, sino va a cambiar el estado 10. Hay que tener en cuenta también otra estructura de lo que es el diagrama de Trellis, que nos dice que cuando se envía un bit 0, la línea tiene que ser recta, lo cual es totalmente diferente cuando enviamos un bit 1, donde la línea es punteada. Simplemente son cuestiones visuales que hay que tener en cuenta para no podernos confundir al momento de desarrollar nuestro diagrama de Trellis. Entonces, continuamos. Cuando nosotros ya hemos enviado nuestros bits, ¿no? Y hemos obtenido como salida lo que es el 00, enviamos lo que es un bit, ¿no? Y acá obtenemos como salida lo que es 11 cuando enviamos lo que es el bit 1, y acá enviamos lo que es el bit 0. Comparándolo con el tiempo de transición que tenemos acá, ¿no? Que nos deberíamos de tener como salida, dice 1, 0, ¿no? 1, 0. Entonces, 1, 0 lo vamos a colocar acá, los bits que tenemos como en la recepción, recibidos, ¿no? Entonces, 1, 0 comparamos con la salida del estado 00 cuando se envía lo que es un dato 0. La diferencia que hay entre ambos va a estar representada por este símbolo 1. La diferencia es que se diferencian en un bit. Quiere decir que hay presente un error. Lo mismo sucede cuando hemos enviado un bit 1, la diferencia de ambos es de un bit. Entonces, las distancias de Halming consisten en identificar cuál es la menor ruta. ¿Qué quiere decir? El menor peso, el menor estado con menor cantidad de errores. En este caso, ambos tienen la misma cantidad de errores, que quiere decir que tienen 1, 1. Entonces vamos a ir desarrollando todo nuestro diagrama de Trellis, y conforme va avanzando el ejemplo vamos a ir determinando cuál no vamos a tomar hasta poder llegar hasta la última transición y así identificar cuál es la ruta más recomendada para poder aplicar el algoritmo de Viterbi y corregir los errores que se han presentado, ¿no? Continuamos con el ejemplo. Ahora, como ambos tienen la misma distancia del Hamming, ambos tenemos que hacer su despliegue cuando recibe un 0 o cuando recibe un 1. Cuando recibe un 0, otra vez tenemos la salida de lo que es un 0, 0. Cuando recibe un 1, no va a cambiar de estado al estado 1, 0, pero su salida va a ser 1, 1. Ahora, en el estado 1, 0, si le enviamos un 0, nos va a llevar al estado 0, 1, pero la salida va a ser 0, 1.
lo cual es diferente si enviamos un bit 1, nos va a pasar al estado 1,1, pero con la salida de 1,0. Entonces, teniendo en cuenta el siguiente envío, nuestra salida tiene que ser 1,0, ¿no? Entonces, como nuestra salida tiene que ser 1,0, vamos a poder identificar cuál de todos estados es el más conveniente para seguir trabajando, ¿no? Entonces, vamos a comparar acá. La diferencia sigue siendo de 1 bit, pero aparece 2 porque ya viene arrastrando un error de 1 bit. Entonces, 1 bit acá y 1 bit en esta posición sumarían 2 bits. Ahora, en la otra posición, de lo que es el 0,1, tenemos 3 bits de error. ¿Por qué? Porque viene arrastrando el bit de error presente de lo que es la comparación, ¿no? Básicamente tenemos lo que es 1,0 más el 0,1. Los errores vendrían a ser 2 bits, ¿no? Y el 1 que lo hereda del anterior serían 3. Lo mismo sucede en el estado 1,0. Si comparamos, solamente tendremos un bit de diferencia, pero el bit que recibe del anterior sumarían 2. Acá no presenta ni un tipo de error, pero hereda el bit errado de su estado anterior, ¿no? De esta forma vamos a ir desarrollando lo que es el diagrama de Trellis y identificando cuál es la mejor ruta, ¿no? Entonces pasamos al siguiente. Ahora, entonces como ya hemos determinado cuáles son, vamos a hacer de igual forma el siguiente punto, ¿no? En este caso lo estamos desarrollando de manera global para poder de ahí eliminar las rutas más pesadas o las rutas en las cuales existe mayor cantidad de error. Entonces pasamos al siguiente estado, que es el siguiente envío. Igual, en el estado 00, si enviamos un 0, nos va a obtener como salida lo que es 00. Es diferente que si enviamos un 1, vamos a obtener como salida 1,1, pero vamos a cambiar de estado al estado 1,0, ¿no? Y acá vamos a mantenernos en el estado 00. Entonces aquí 00 con la comparación de los bits recibidos, que era 1,1, tenemos 2 bits que son totalmente diferentes, más los 2 heredados sumarían 4. Lo mismo sucede en el siguiente punto de acá, ¿no? Son 2 que vienen heredados del estado anterior, ¿no? Ahora, ya hemos desarrollado de lo que es para el 00. Ahora vamos a desarrollar para el estado 01, ¿no? Se envía 1 y se envía 0. Se envía 0, su salida va a ser 1,1, pero va a regresar al estado 00, ¿no? Entonces, la comparación de aquí es ninguna, pero hereda los 3 bits errados de su estado anterior, ¿no? Lo mismo sucede para lo que es acá. Si reciben 1, su salida va a ser 00 y la cantidad de bits diferentes vendrían a ser 2, pero sumado con los 3 nos darían lo que son 5, ¿no? De igual forma, para el estado 1,10, 1,0, perdón, si le enviamos lo que es el bit 0, vamos a cambiar de posición al estado 01. Estos cambios de posición van a depender de nuestro diagrama de estado, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, estando aquí, si comparamos con los bits recibidos, vamos a ver que solamente hay un bit de diferencia, pero los bits que hereda de error son 2, entonces más 1 serían 3, ¿no? De igual forma, sería para cuando enviamos 1, su diferencia era de 1, pero los dos heredados sumarían 3, ¿no? Ahora, en el estado 1,1, si enviamos un 0, vamos a cambiar al estado 0,1, ¿no? Entonces, su salida va a ser 1,0, con el recibido 1,1, su diferencia es de un bit, pero el bit que hereda lo hace que sumen 2. Lo mismo sucede para la parte de acá, ¿no? Su diferencia, su salida es 0,1, la diferencia va a ser de un bit, pero el bit que hereda lo hace que sean 2. Entonces, teniendo en cuenta la cantidad de errores que recibe en cada uno de los diferentes estados, vamos a poder elegir cuál va a ser la mejor ruta de Halming que vamos a ir desarrollando, ¿ok? Entonces, en el 1,1 vamos a eliminar la ruta 4, porque ya hay 4 bits de error,
y nos vamos a quedar en este punto con la del 3. Igual sucede para el estado 0,1. Nos vamos a quedar con el 2 más no con el 3. Y en el estado 1,0 nos vamos a quedar con la ruta de que tiene 2 bits de errores más no la del 5. Igual sucede en el estado 1,1. Vamos a conservar la ruta que contiene el bit de 2 errores más no la de 3, ¿no? Y así pasamos al la siguiente combinación, siguiente bit de envío, ¿no? Entonces, como partimos de aquí, ¿qué pasaría si nosotros enviamos lo que es un 0 o si enviamos lo que es un 1, ¿no? Ahora, si enviamos un 0, vamos a obtener acá, pero no vamos a poder enviar un 0 porque ya hay demasiado error. Entonces, enviamos un 1 y vamos a obtener como salida el 1, 1. Con el 1, 1 que se recibe no hay ninguna diferencia, pero hereda los 3 bits de error anterior, ¿no? Igual pasamos lo que es en el estado 0, 1. Si enviamos lo que es el 0, nos va a pasar a la posición 0, 0, pero la salida va a ser 1, 1. No hay bit de error, pero tiene los 2 bits que hereda de su estado anterior, ¿no? Y así pasamos con el estado 1, 10. Si enviamos un bit 0, nos va a llevar al estado 0, 1, cuya salida va a ser 0, 1, pero va a haber una diferencia de un bit, sumado con los 2 bits que hereda, tendría 3. Y así sucesivamente. Nuevamente, vamos a obtener en el siguiente posición de tiempo las siguientes cantidades de rutas, las cuales vamos a tener que elegir la que tiene menor cantidad para poder seguir avanzando con nuestro diagrama de Trails. Entonces, en el 1, 1 nos hemos quedado con el 2, nos hemos quedado con el 3, 3 o 3, y nos hemos quedado con el 3 y con el 3, ¿no? 3, 3, 3 y 2. 2, 3, 3, 3, ¿no? Acá hemos quedado con el 2, 3, 3 y 3. Muy bien, y de este punto partimos nuevamente para la siguiente transición de tiempo, ¿no? De igual forma, hacemos las combinaciones cuando recibimos un 0, cuando recibimos un 1, a cada uno de los estados. De igual forma vamos a obtener una cantidad de errores por cada uno de los estados, y a través de la definición de lo que es la distancia de Halming, vamos a poder discernir qué ruta sería la mejor que debemos continuar. En base a ello, seguimos depurando. En el estado 0, 0 nos quedamos con la que tiene 3, y en el estado lo que es 0, 1 nos conservamos la que tiene 3, en el estado 1, 0 conservamos la que tiene 3 bits de error, y en el estado 1, 1 conservamos también la que tiene 3 bits de error. Y así partimos a la siguiente transición de tiempo, ¿no? De igual forma, cuando enviamos lo que es un 0 o cuando envía un 1, ¿no? Y igual nos quedamos con la que tiene la menor cantidad. 4, 4, que podría ser cualquiera de los dos, o los dos. 3 de 5, de 3 y 5, 3, de 4, 4, 4, o de 3 y 5, 4, tiene que ser 3, ¿no? Entonces, y así tenemos que completar hasta el último bit de dato enviado. Entonces, cuando ya llegamos al tiempo, la transición del tiempo última, obtenemos la siguiente gráfica. Esta gráfica nos va a poder ayudar a determinar cuál es la mejor distancia para poder determinar nuestro algoritmo de Viterbi, ¿no? A través de la distancia del Halming podemos discernir qué distancia es la que nos conviene que debe mantener y cuáles son los bits de salida que deberemos nosotros tener que obtenemos a través de nuestro diagrama de estado, que obtenemos a través de la convolución, ¿no? Ya temas que anteriormente ya han tocado nuestros compañeros, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros obtenemos cuando ya hemos llegado a la última instancia del tiempo, ¿no? Entonces, observando, si tomamos la ruta que parte desde el estado 0, 0, siguiendo esta dirección, vamos a poder ver cuál es la distancia con menor cantidad de error posible que debemos tomar, ¿no? Si tomamos esta ruta, vemos esta ruta hasta llegar hasta la última instancia de tiempo, vamos a observar que hay 3,
5, 8 y una infinidad de errores. Entonces esta ruta no nos conviene. Busquemos otra. Si partimos del estado 00 y bajamos al estado 10, ¿qué tal si nos vamos hasta el estado 00 nuevamente, subiendo y pasando por el estado 01? Vamos a tener menor cantidad de errores que la anterior ruta. Si bajamos otra vez al estado 1.10 para pasar a la otra transición de tiempo, ¿no? De igual forma, pasamos a la otra transición de tiempo pasando por el estado 01 hasta llegar hasta la última transición de tiempo. Vamos a observar que ya comienza a aumentar la cantidad de ruta. Entonces, esta dirección tomada no nos conviene. Tomemos otra que ya hemos identificado. Desde el estado 00 bajamos al estado 10 y bajamos al estado 11. Desde aquí ya estamos obteniendo una ruta de menor cantidad de bits. Y si subimos otra vez al estado 01 y subimos nuevamente al estado 00, en comparación al anterior, ya estamos obteniendo menor cantidad de bits de errores, ¿no? De igual forma, pasamos al siguiente estado 10 en la siguiente transición del tiempo, pasamos a la siguiente transición del tiempo en el estado 01 y así hasta llegar hasta la última transición de tiempo. Observemos que esta distancia que hemos tomado es la menor posible. Entonces vamos a obtener esta distancia. Y gracias al algoritmo de Viterbi vamos a poder identificar y corregir los bits que hayan tenido error, ¿no? En el estado 10 podemos comparar que aquí hay un bit de error. Entonces vamos a poder corregirlo y así poder obtener un mensaje con mejor calidad, ¿no? De igual forma en el siguiente estado y así sucesivamente comparando con los bits recibidos y los bits que deberíamos de haber obtenido. Entonces, ¿qué podemos concluir del algoritmo de Viterbi? Que se va a utilizar de manera general en la decodificación de códigos convolucionales. El algoritmo de Viterbi nos va a permitir detectar y corregir más de un error en base a la distancia de Hamming. Esto es lo que nosotros hemos explicado en el ejemplo anterior. Nos ha permitido a través de la distancia de Hamming poder identificar para posteriormente corregir los bits que han llegado de forma errada, ¿no? Y además se va a poder corregir más de uno. Los diagramas de estado y lo que es el diagrama de Trellis nos va a permitir hacer una explicación mucho más fácil de lo que es el funcionamiento del algoritmo de Viterbi. La alta capacidad de corrección que tiene este algoritmo lo hace que sea ideal en las comunicaciones que son altamente sensibles al error, que son ¿cuáles? Las de telefonía celular y las de enlaces satelitales. Entonces, una vez explicado de forma práctica cómo funciona el algoritmo de Viterbi, damos por concluida nuestra exposición. Muchas gracias y hasta luego.